En este video vamos a realizar una introducción al tema de la electricidad, empezando por un recorrido histórico que nos muestra cómo surgieron las primeras ideas. Alrededor del 600 a.C., Tales de Mileto descubre los fenómenos electrostáticos. Se da cuenta de que al frotar el ámbar, este posee las propiedades de atraer algunos objetos. Ámbar se traduce como electrón en griego. En el año 310 a.C. se escribe el primer tratado sobre electricidad. El filósofo griego Theophrastus escribe el primer tratado donde se establece que existen varias sustancias, aparte del ámbar, que poseen la propiedad de atraer objetos al ser frotadas. Así deja constancia de lo que sería el primer estudio científico sobre la electricidad. Casi 2000 años después, en el 1600, se realizan los primeros estudios sobre electrostática y magnetismo. La reina Isabel I de Inglaterra ordena al físico real William Hilbert estudiar los imanes para mejorar la exactitud de las brújulas usadas en la navegación, siendo este trabajo la base principal para la definición de los fundamentos de la electrostática y el magnetismo. Hilbert fue el primero en aplicar el término electricidad, del griego electrón igual ámbar. 72 años más tarde, en el 1672, el físico alemán Otto von Guericke desarrolló la primera máquina electrostática para producir cargas eléctricas. La máquina consiste en una esfera de azufre torneada, con una manija a través de la cual la carga es inducida al posar la mano sobre la esfera. En esta época los electricistas eran magos, que hacían presentaciones usando como atractivo los fenómenos electrostáticos. En 1673, el francés Francois de Cisner-Dufay fue el primero en identificar la existencia de dos cargas eléctricas, negativa y positiva. Entre 1747 y 1752, Benjamin Franklin, filósofo, político y científico estadounidense, inicia sus experimentos sobre la electricidad. Defiende la hipótesis de que las tormentas son un fenómeno eléctrico y propone un método efectivo para demostrarlo. A él se le debe el invento del pararrayo. En el 1800, el físico italiano Alexander Volta desarrolla el primer generador de corriente eléctrica continua, la pila de Volta, precursora de la batería eléctrica. Consiste en un cilindro o pila formado por varios discos de metales diferentes, colocados alternativamente y separados por otros discos de cartón empapados en una disolución de agua salada. Para inventar la pila electroquímica, Volta se inspiró en los órganos de la anguila eléctrica, que desarrolla una diferencia de potencial igual a 500 volt. En estas etapas, otros científicos también realizaron experimentos con animales. Uno de ellos fue Luigi Galvani, científico y médico italiano, quien descifrará la naturaleza eléctrica del impulso nervioso, lo que lo llevó a descubrir el sistema nervioso en los animales. El descubrimiento fue accidental. Mientras disecaba una pata de rana, su bisturí tocó accidentalmente un gancho de bronce del que colgaba la pata, con lo cual se produjo una pequeña descarga, y la pata se contrajo espontáneamente. Cabe señalar que en los siglos XVIII y XIX los peces eléctricos se utilizaron con frecuencia por los físicos como fuentes de corriente eléctrica. Por ejemplo, Michael Faraday, al estudiar las descargas del pez torpedo, demostró que, en esencia, la electricidad animal no se diferencia en ningún aspecto de otras clases de electricidad. En esta época se consideraba que había 5 clases de electricidad: estática, obtenida por frotamiento; térmica, magnética, química y animal. Benjamin Franklin fue un adepto ferviente de la aplicación de la curación eléctrica. Por este motivo, en la medicina, hasta la fecha actual, la electricidad estática lleva el nombre de franklinización. En 1819, Hans Christian Ørsted demostró que una corriente eléctrica crea un campo magnético. Este descubrimiento fue el inicio de una nueva rama de la física, el electromagnetismo.
Solo 2 años después, y gracias a los nuevos conocimientos del electromagnetismo, en 1821 el científico inglés Michael Faraday crea el primer motor eléctrico rudimentario y descubre la inducción electromagnética. Su invento consiste en un ingenio en el cual un alambre con corriente giraba alrededor de un imán, transformando así la electricidad en movimiento mecánico. Y 10 años después, Joseph Henry, científico norteamericano, fabricó el primer motor eléctrico funcional que utilizaba la corriente de una pila. En 1879, el inventor estadounidense Thomas Alva Edison lanza una lámpara de filamento de carbono, que alcanza un gran éxito comercial, aunque el químico e inventor británico Joseph Swan había desarrollado este tipo de lámpara el año anterior. Edison, en 1882, desarrolla e instala la primera gran central eléctrica del mundo, en la ciudad de Nueva York. En 1888, Nikola Tesla, ingeniero electrotécnico e inventor de origen serbio, diseña el primer sistema práctico para generar y transmitir corrientes alternas para sistemas de energía eléctrica, revolucionando el futuro de la electricidad. En 1931 surge el generador de Van de Graaff, que es un generador de corriente constante, mientras que la batería es un generador de voltaje constante. Lo que cambia es la intensidad de corriente dependiendo de los aparatos que se conectan. Como vimos, llevamos menos de 150 años haciendo uso de la corriente eléctrica en nuestras casas, y hoy en día no nos imaginamos la vida sin todos los artefactos que utilizan la electricidad para funcionar.